Ahora veamos cómo funciona el mecanismo de distinción de un día largo de un día corto. Para poder distinguir que el día es largo o es corto, las plantas necesitan integrar dos sistemas. Un mecanismo de discriminación del día de la noche, para lo cual requieren fotorreceptores, como fitocromos y criptocromos, y un mecanismo que les permita de alguna manera saber qué hora del día es, un mecanismo que de alguna manera permita medir el paso del tiempo. Eso existe en la mayoría de los seres vivos y es lo que se conoce como reloj biológico. En este caso en particular, en relación a la inducción de la floración, que ocurre, por ejemplo, en plantas de día largo, cuando aumenta la expresión de FT y que para ello requiere del aumento de la acumulación de la proteína constans, se sabe que el reloj biológico regula los niveles de expresión del ARN mensajero de constans que se requiere para la síntesis de la proteína. Este reloj biológico y el control por el mismo de la expresión de constans se manifiesta porque uno ve oscilaciones en la expresión de este gen, de modo que son mínimas los niveles de ARN mensajero durante el día, aumentan al atardecer y son máximas durante la noche. Y lo que muestra que el control de esta oscilación está dado por un reloj endógeno y no en respuesta a cambios o transiciones luz-oscuridad, es que si el organismo se pone en condiciones constantes de luz-oscuridad, todo el tiempo de noche por varios días, o todo el tiempo a la luz, estas oscilaciones continúan, reflejando justamente un origen endógeno y el control de lo que se llama un reloj circadiano que da lugar al ritmo circadiano. Y se llama circadiano porque el periodo de estas oscilaciones en condiciones continuas son cercanos, pero no exactamente iguales a 24 horas. Para que una planta discrimine un día largo o un día corto, como dijimos, no alcanza con que de alguna manera mida el paso del tiempo, sino que tiene que integrar esta información temporal con el discriminación de día de noche, con el sensado de luz. Y esto también está mediado por el effect constans a nivel de la estabilidad de su proteína. Los niveles de una proteína dependen no solo de la síntesis de la misma, que están mediados por la acumulación de su precursor, el ARN mensajero, sino que también dependen de su tasa, de su estabilidad, que está determinada por su tasa de degradación. En el caso de la proteína constans se sabe que la misma es inestable cuando el organismo se encuentra en oscuridad porque hay una E3 ligasa que es COP1 que ubiquitina esta proteína y la misma, una vez ubiquitinada, es degradada en el proteasoma 26S. En cambio, en presencia de luz, esta señal ambiental es percibida por los fotorreceptores criptocromo 2 y fitocromo A, por ejemplo, que inactivan a la proteína COP1, la cual ya no puede ubiquitinar a constans, la cual al no ser degradada puede acumularse en momentos en que los niveles de precursor de esta proteína, es decir, su ARN mensajero, son elevados. Entonces, en los momentos del día donde hay luz que inhibe la ubiquitinación de constans y permite su estabilidad y acumulación, y hay también altos niveles del precursor para la síntesis de constans, que es el ARN mensajero, eso puede dar lugar a la acumulación de constans que activa la expresión de FT e induce la floración. Y esa combinación de eventos ocurre al atardecer de un día largo en plantas de día largo. Acá tenemos un esquema que resume de alguna manera lo que hemos mencionado, que para que ocurra la floración tiene que acumularse la proteína FT, que para que ello suceda se tiene que expresar el gen que la codifica, acumular su ARN mensajero, que ello depende a su vez de la acumulación de la proteína constans que activa la expresión de FT y que la proteína constans, sus niveles dependen, por un lado, de que haya suficiente precursor de la misma ARN mensajero para que se sintetice y que se inhiba por sensado de luz la ubiquitinación que conduce a la degradación de la misma.
Entonces, el reloj circadiano, por intermedio de otras dos proteínas que se llaman Gigantia y FKF1, que se interactúan formando un complejo, activan la expresión de ARN mensajero de Constance al atardecer de un día largo. En ese momento se transcribe y se traduce el mensajero que se traduce para lugar a la proteína. En presencia de luz, en ese momento se inactiva COP1 y la proteína no se degrada, se acumula, activa la expresión del gen FT, aumenta los niveles del precursor del mismo, el ARN mensajero de la proteína, el precursor de la proteína, se sintetiza la proteína que migra por el floema desde las hojas hacia el ápice, promoviendo la floración. Aquí podemos ver un resumen gráfico de lo recientemente descrito y ver qué pasa en una planta de día largo como Arabidopsis cuando la misma se encuentra en días cortos, una situación ambiental en la cual no florece, o en días largos, una situación ambiental en la que se induce la floración. Cuando el día es corto, el reloj circadiano regula la expresión del ARN mensajero de Constance, de modo que la misma es baja durante el día en presencia de luz y alta durante la noche. Esto no obedece en particular a luz-oscuridad, sino que es controlado por este reloj endógeno. Como la expresión del ARN mensajero es máxima durante la noche, en ese momento se sintetiza la proteína, pero al no haber luz que la estabilice, la proteína se degrada rápidamente y nunca se acumula. Entonces, en condiciones de día corto, no hay una coincidencia de luz que estabilice la proteína en momentos que la síntesis de dicha proteína es máxima por haber altos niveles del precursor de la misma, el ARN mensajero. Por lo tanto, la proteína y sus niveles son bajos durante todo el día en condiciones de día corto. Y entonces no se puede activar la expresión del gen FT, no se acumula el ARN mensajero de FT y no se induce la floración. En condiciones de día largo, el mensajero de Constance se empieza a acumular al atardecer, tanto por la acción del reloj como por acción del reloj ahora también vía estas proteínas Gigantia y FKF1, que hacen que haya una mayor inducción de la expresión del gen en el atardecer cuando el día es largo. En ese momento comienza la síntesis de la proteína y al haber luz, en ese momento eso estabiliza la proteína que se puede acumular, por lo cual la proteína Constance se acumula al atardecer de un día largo, porque en ese momento es alta la expresión del ARN mensajero del gen Constance, lo que permite la síntesis de la proteína, y hay luz que permite estabilizarla, evitando su degradación. Ello conduce a la inducción de la expresión del ARN mensajero FT por parte de la proteína Constance, a la síntesis de la proteína Constance y a su migración por vía floemática hacia el ápice, induciendo la floración en una planta de día largo. ¿Qué sucede con estos mecanismos en las plantas cuya floración se induce cuando los días son cortos, como el arroz? Entonces no sabemos tanto sobre los mecanismos genéticos y moleculares de control fotoperiódico de la floración en plantas de día corto, pero sí se saben algunas cuantas cosas. Una de ellas es que los genes centrales de este mecanismo están presentes, hay homólogos del gen Constance en arroz y se llama HD1 de inglés Heading Date 1, y también hay homólogos del gen FT que se llama HD3A, que en este caso la acción del homólogo de FT en todas las especies, tanto en arroz como en todas las especies estudiadas, es la de ser un inductor de la floración. Cuando aumenta la expresión de FT, que es un componente central del florígeno, las plantas inducen la transición del crecimiento vegetativo a reproductivo. Lo que sí ocurre diferente en una planta de día corto como arroz comparado con una planta de día largo es que, si bien el homólogo de Constance existe, en este caso, en condiciones de día largo, en lugar de promover la expresión del homólogo FT, la reprime. Entonces, en días largos la planta no florece, y sí lo hace en días cortos.
Aquí presentamos los esquemas de lo que se conoce sobre los mecanismos de regulación fotoperiódica de la floración en una planta de día largo como Arabidopsis thaliana y en una planta de día corto como arroz. Y lo que se puede ver es que la mayoría de los genes que median este mecanismo de regulación fotoperiódica de la floración están presentes con homólogos de los mismos genes en arroz en relación a los de Arabidopsis. Y hay homólogos en arroz del gen gigante de Arabidopsis, hay homólogos del gen constans de Arabidopsis que se llama HD1, hay homólogos del gen FT que se llama HD3A, solo que, como mencionamos en la diapositiva anterior, mientras que la proteína constans en Arabidopsis en condiciones de día largo promueve la inducción de FT, en plantas de arroz esa proteína en día largo inhibe la expresión del gen homólogo del FT en arroz, que es HD3A, mientras que en día corto se sabe que lo induce. A su vez, en arroz existen otros genes que regulan los homólogos de FT de Arabidopsis que no tienen una contraparte, un homólogo en Arabidopsis. Este es el ejemplo del EHD1, que promueve la expresión de HD3A o el FT de arroz en condiciones de día corto. Entonces, en resumen, muchos de los genes que regulan el control fotoperiódico de la floración están presentes en especies de día largo y día corto en forma similar. Hay homólogos de ellos en ambas especies. Las funciones de algunos están conservadas, como es el caso de FT, que es un inductor de la floración independientemente de si la planta es una planta de día largo o de día corto. La función de otros, como constans, sería diferente. En un caso promovería FT y en otro caso, dependiendo del fotoperiodo, reprime en día largo o promueve en día corto la expresión de FT, el constans de arroz, mientras que también habría genes que son reguladores fotoperiódicos de la floración que son particulares de alguna especie que no están en todas las especies estudiadas. El experimento que se describe en esta diapositiva es el de ruptura de la noche o interrupción de la noche por un breve pulso de luz. Lo que se ve aquí es una planta de día corto que, por lo tanto, cuando el fotoperiodo tiene una duración menor a un umbral determinado, florece. No se muestra aquí, pero cuando el día es largo, por encima de cierto umbral, no lo hace. Pero lo que sí se muestra en la segunda fila de este esquema es que el efecto de un día largo puede ser simulado con una breve exposición a 5 minutos de luz roja. Es decir, la planta no necesariamente requiere ser expuesta a muchas horas de luz para que la floración se inhiba, sino que es la presencia de luz en un momento particular del ciclo de 24 horas lo que es necesario para inhibir la floración en una planta de día corto. Es decir, la planta no está contando las horas de luz o las horas de oscuridad, sino que es la presencia de luz en un determinado momento del día asociado al control del paso del tiempo por el reloj circadiano en las plantas, lo que permite distinguir un día corto de un día largo. En este caso, que el efecto sea mediado por luz roja, hace suponer que pueden estar participando los fotorreceptores conocidos como fitocromos. Como ustedes saben, una manera de poner en evidencia eso es viendo si el efecto activador, o en este caso de una respuesta, pero en este caso en verdad es de inhibición de la floración, que tiene la luz roja, puede ser anulado por la exposición inmediata a luz roja lejana. Y efectivamente eso es lo que se observa en la tercera fila de este esquema, donde 5 minutos de luz roja en la mitad de la noche no logran inhibir la floración cuando son seguidos por otros 5 minutos en forma inmediata de luz roja lejana, que pasa de la forma activa del fitocromo a la forma inactiva. Es decir, la forma activa del fitocromo en este caso inhibe la floración y la inactivación del mismo permite que la floración ocurra. En la exposición solamente a 5 minutos de
rojo lejano no se que da lugar a la forma inactiva del fitocromo, no diferencia en relación a lo que pasa en oscuridad completa, como puede esperarse. Por último, en relación al control estacional de la floración, tenemos en esta diapositiva información sobre qué pasa no solo en las plantas anuales, sino qué pasa en las plantas perennes. Y entonces en este caso se sabe también que genes homólogos AFT controlan la floración en plantas perennes. El sistema modelo donde esto se ha estudiado es el de los álamos, y ahí se han encontrado dos homólogos del gen FT. Uno, denominado FT1, cuya expresión es promovida en el invierno en respuesta a bajas temperaturas, y en esa condición induce la iniciación de yemas reproductivas. Luego, en la primavera y en inicios del verano, caracterizada por altas temperaturas y días largos, estas condiciones ambientales promueven la expresión del gen del FT2, que cuando se acumula promueve el crecimiento vegetativo y desarrollo de estructuras reproductivas ya diferenciadas en respuesta a la inducción del gen FT1.